Muy buenas, Santiago. Buenos días, buenas tardes, mediodías, noches, porque bueno, como sé evidentemente que somos un programa al estilo Aramis Fuster, que nos escucháis, independientemente de la hora en la que sea, entonces ya siempre que nos presentamos, o sea, ya sobra decir si buenas tardes, mediodías, o sea, buenas en general, qué tal, una semana más, y una semana en la que podemos contar de nuevo, en este caso, con una hija conexión en directo con Madrid, porque tenemos en exclusiva a Alberto Gando, como siempre, como todas las semanas. Pero bueno, hay veces que nos falla un poquito. Alberto Gando, ¿qué tal? Buenos Ahí días, está. tardes, noches, en general, feliz fin de semana a todos. Aquí andamos una semana más, Una semana con más, calor evidentemente, de morirse. que ya queda menos para que vengas y tenerte aquí un poco más a menudo en directo, evidentemente, y sobre todo en carne y hueso. Exacto, ahí estamos. Por eso. Entonces, nada, pero Bueno, ¿qué tenemos tal tu que, o sea, semana, Miguel? mi semana bastante Así, bien, o sea, tranquilita. Después del Sondo Camiño, en el que hubo bastantes protagonistas, y sobre todo que fue una semana movida, porque claro, evidentemente, ya que teníamos aquí el pase para los 3 días, hay que amortizarlo, evidentemente. Entonces, nada, hombre, ya claro. agradecimos la semana pasada a la organización por contar un año más con nosotros y, pues, cedernos por lo menos el espacio para poder hacer en este caso Álvaro Vega las entrevistas, o sea que desde aquí fue todo de 10 el trato con nosotros y nada, un año más que bueno, sobre todo no hemos hablado, Alberto, de los lookings, porque tú, aunque no has podido estar presente, has estado presente en persona hoy a través de las redes sociales. ¿Cómo has vivido? Efectivamente, Miguel. ¿Tenemos alguna favorita, algún favorito? ¿Qué te pareció? Cuéntame así un poco a nivel, aunque solo sea como espectador en la distancia. Ay. Pues mira, te cuento. Muy bien, la verdad, lo vi todo este año mucho mejor. La verdad, o sea, sí, como siempre hay mucho circo, ¿no? O sea, que yo creo que en parte es la gracia de este tipo de fiestas, ¿no? Porque, pero hay gente que se lo toma muy en serio. O sea, hay quien se ha rebajado ya el look del Coachella porque, hombre, a ver, entre que llovía, que hacía No, frío ya no y porque que tal. lloviera, vamos a ver, porque la gente también ya fue asumiendo que aunque el Sondo Camiño es nuestro Coachella gallego, no deja de ser un festival Coachella más gallego, en pero con Galicia y no trasero. es Coachella, que eso era a lo Por que favor. íbamos viendo. Entonces sí que es cierto que hay que ponerse con un looking un poco más festivalero, evidentemente, un brillito, un algo mono, pero como tú bien dices, sin pasarse ni sacar ahí todo el crochet, toda Ay, la Dios super mío, mega bota es de que cowboy y todo en plan a la vez. sí, la verdad Claro. que eso sí que me sobra un poco, pero cada vez menos, ¿eh? He de decir que en eso vamos, yo creo que el tiempo ya llueve a propósito para ahorrarnos tener que ver toda esa jauría de Claro. gente pretenciosa. Pero bueno, bien, la verdad que me dio bastante fomo no estar, o sea, las cosas como Hombre, son, a ver, porque es el que cartel era impresionante. la verdad, yo tengo que admitir, te lo dije ya por teléfono, que, o sea, yo me lo pasé en grande, pero se notaba un poco ahí tu falta. Eso es verdad. Tengo que decirlo aquí. O sea, ya no solo en privado, sino también en público, porque es cierto, o sea, es que desde que llevamos en este mundillo, hemos ido juntos siempre, la verdad, si mal no recuerdo. Sí, 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 o sea, yo es un festival que nunca me perdía, pues hombre, en parte porque como viviendo en Santiago, el tema No, de te la queda al lado, vivienda ya lo entonces tienes ya te solventado, animas, pues hombre, evidentemente. estar ahí y no ir, pues me parece Es un un poco de delito. necio. Sí, la verdad, las cosas como son. Entonces, Entonces, pues, algo que pues vieras en eso. redes, alguien que me digas tú, pues mira, me gustó menos, me gustó más. Necesito que te mojes, aunque sea a la distancia, ¿eh? No, pues es que fíjate que como todo el mundo graba como el escenario y así tampoco vi nadie que, ¿sabes? Que diga yo, ¡buah, madre mía! Hombre, sí que es cierto que algunas campañas de marketing que vienen de parte de los partidos políticos, sí que es verdad que me producen bastante cringe, me sobran y rozando incluso a veces la vergüenza. Pero bueno, entiendo que son estrategias de marketing de según quién, y orquestadas por según quiénes otros, y pues
pues entonces si ellos lo ven bien así, Vale, y soy yo mundo... para oponerme, ¿no? Claro, pero yo lo que quiero es, evidentemente, mundo famoseo político del que nosotros hablamos, porque evidentemente a la alcaldesa, como quien organiza la Xunta, y evidentemente ella, gracias a Dios, me tiene que permitir todo el mundo, no lidera la Xunta, no fue, Porque si evidentemente, no, no no vaya sería a la ser, Junta, sería la Xuntanza. que evidentemente puede disfrutar, como también me encontré a... ¿A Ay, quién? aquí me encontré al del PSOE, ay, nunca me sale el nombre, A Bugallo. ese, al Aitor. Ay, ay, Aitor Bouza, Sí, claro. pero claro, estaba ahí como en plan o sea, de incógnito. Intentando que se le viera lo menos posible. Pero yo tengo que decir que sí que es cierto que, por ejemplo, a mí, una de mis favoritas, que de A hecho ver, lo ¿qué hablamos tal? tú y yo por teléfono bueno, en los días del Son y así, fue evidentemente nuestra queridísima Olaya Otero. O sea, esos lookings, sí que siento que el primer día no pudo asistir, pero a partir del jueves y viernes, a mí mi look favorito, o sea, en el que mejor la vi, fue el jueves. Hoy, Ajá. perdón, el viernes, porque empezó jueves, sí, el viernes, porque ya fue viernes y sábado. Es que siempre me lío. Eran esos 3 días, no pudo ir el jueves, pues viernes y sábado. A mí el look del viernes con esa cazadora de cuero, ese momento trencitas con unos brillos, pero claro, todo un poco comedido sin rozar el horterismo Coachella, que eso es a lo que veníamos un poco hablando. Efectivamente. Porque luego, bueno, hubo pues gente pues como Adrián Villa, tal, que iban pues como un día normal, que dices tú, vale. O sea, entiendo que igual un brillo, una lentejuela, un crochet no te represente, porque bueno, me pasa también a mí. No es que me represente el momento crochet, porque es así como para modo festivalero más complicado. Pero bueno, un poco de fantasía festivalera podía haber. No es por nada. Sí, sí, coincido contigo. Luego Pero la que bueno, iba pues rockera era Carmen Pomar, que le dio así un no, toquecillo con una hombre. camisa un poco así como más momento Guns N' Roses. Que en ella me faltó fantasía, tengo que admitirlo. Sí, ¿no? Sí, no lo elevó mucho ahí el looking, o sea, sí que se veía rockerillo festivalero. También agradecemos lo mismo, lo dicho hasta ahora, no rozar en el horterismo, pero conociendo a Carmen Pomar, que le encanta un brillo más que nadie, chica, hombre, un, yo qué sé, en el pelo un brillito, un detalle en la cara, un momento así, una falda así como un poco La que boho me quedé chic, con le ganas pegaba. de ver fue a Fabiola. Porque a Fabiola siempre la vemos vestida de princesita ejecutiva Sí, y como más así así en modosita, eso ese... es verdad. Claro, sí, sí, sí. Entonces me Pero gustaría no está, verla. yo no la vi la verdad tampoco, porque creo Claro, que no asistió. claro, es que me gustaría saber O cómo se fue. las gastaría para... No sé, yo te digo la verdad, no lo Yo vi. creo que no. Y si fue, debió de ir como muy normal porque pasó como súper mega desapercibido. Pero bueno, esto es el momento lookings, evidentemente, del Sondo Camino que nos había quedado pendiente la semana pasada. Sí. Y también poco más hubo porque quitando, ya te digo, 4 personas contadas, el resto un desastre. O sea, normales. También entre la lluvia, el clima y todo, pues hombre, eso también sí que influye, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces vamos, que quiero que me A comentes ver, que es tu sección, la verdad, que te fascina, del momento hola, de la fabulosa casa, que déjame un momentito, porque tengo que ubicar aquí. Raquel Cordón, hija del empresario público Cordón, bueno, pues bienvenida sí. Raquel, y su marido, el escritor J.K. Franco, nos reciben en su fabulosa casa de Dallas. Bueno, oye, pues Porque otro ya, caserío al estilo americano, chica. porque ya decir que se vive en España ya es como de segunda, ¿no? Entiendo. A ver, hombre, evidentemente, de vivir en España en los tiempos que corremos a vivir en Dallas, en una mansión a todo lujo, pues chica, yo no sé si me mudaría, ¿eh? Aunque bueno, Dallas tampoco te creas tú que es Es que a mí como me encanta. un estado, como mi estado favorito, que digamos, ¿eh? A mí personalmente yo no es una idea que me encante la de irme a vivir a Dallas. Pero bueno, supongo que tendrá un tema fiscal detrás bastante importante. Estamos Porque si intentando es de los conectar para ver empresarios si Cordón, nuestros espectadores hay ahora. Bueno, esta es la fabulosa casa,
en este caso de Raquel y del escritor que tenemos aquí a la familia. La verdad, bastante normales, ¿eh? Bueno, el posado, o sea, bastante natural. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, mejor así. A mí el reportaje de esta semana, no tanto la casa, pero el reportaje que, vamos, o sea, para mí que es como el icono, o sea, el que más gracia me hizo, son dos principalmente. Mira, por un lado la boda de Belén Rueda, o sea, esa boda que es la boda de los retales, porque cada uno fue de un retal diferente. Y por otro lado, el Sí, a ver, safari parece que el el Kilo safari patrocinó en este Doñana. espacio. Sí. O sea, es como, me quedó una tela de la cápsula de no sé qué, va para adelante. La otra, boho chic. La madre con un vestido que entre Felipe Varela, pero con los accesorios así como para darle un rollo bojo. Después la novia que se te pone una chaqueta de crochet, que eso es herencia de María Pombo, pero mal llevada. O Efectivamente, sea, y la madrina de Bollywood, ¿eh? O sea, y luego cuidadito. también, bueno, el Tomás Páramo Bueno, otros dos que también. y la G de Jaime, que bueno, el Tomás Páramo bastante mono, pero es que la G de Jaime, o sea, vamos a ver, ¿en qué momento Le llevas ese faltaba la pantalón alfombra bombacho persa. con un top super mega drapeado? O sea, si tú llevas, eso ya es de primero de estilismo o de conocimientos en moda. Y más si presumes de que eres influencer, una de las influencers más tops a nivel lifestyle, moda, beauty y todo eso, quiero decirte. O sea, tú no puedes meter un volumen en el pecho y de repente meterle un pantalón bombacho con un cinturoncito fluido estilo Arabia Saudí. Es que esa es la idea, yo creo, precisamente. O sea, le falta la alfombra voladora porque el mono ya lo tiene al lado. Básicamente. O sea... Y le falta la lámpara mágica, ya está. No, ella yo creo que contra la lámpara se frota bastante, que con la hijos que tiene, el genio yo creo que le asoma bien. Pero bueno, símiles eróticos aparte. No, sí, a mí la que me fascinó como invitada, que no sale aquí, que me pareció monísima, a ver si la encuentro, que me salió en Instagram, y es Sí. una chica que no sé si es... Es que no es influencer super mega conocida, que yo recuerde, pero está en la página, para nuestros oyentes, 58, a la derecha de todo, que llevaba un vestido como en una seda fluida estampada y de repente llevaba una Pamela en color blanco, es esta, que a mí me pareció como súper original. Y dentro la Pamela, el forro, era como el vestido. La verdad, era como muy mono. Lo que es todo, Bueno, eh, bueno, arriesgó, porque es un look estilo, o sea, como muy Madame de Rosa, pero por lo menos dentro de ir, como tú dices, de retales, pues está como todo bien pensado, quiero es que yo no decirte. entiendo sinceramente la necesidad de este tipo de enlaces temáticos, que la verdad después todo el mundo se lo pasa por el forro. O No, sea, es que porque lo que aparte lo tú que yo creo que no entiendes fue, por no fue, boda ibicenca en Menorca, otra persona puede tener otro concepto totalmente diferente. Hombre, ya ves, tanto es así que la madre de la novia, o la madre del novio, me da igual, hombre, llevaba un vestido del rollo Felipe Varela, así con el tirantito, la madre tal, de o la sea, novia, Belén Rueda, sí. pues sí, o sea, con la sandalia, o sea, era como un vestido de fiesta, con la sandalia de esparto, con el bolso, creo que también como de esparto, así mítico bolso abanico, si mal no recuerdo, corrigen Sí. ahí. O sea, no me jodas, sinceramente, ¿qué Cristo es ese? Es que es lo que no entiendo, o sea, no hay Ah, y necesidad después el ninguna de tocado, ala, tener que venga, ¿y por poner... qué no tocado? no, bueno, es que el tocado ya lo remató, porque tú un vestido como de Felipe Varela, con un tejido así como de lino, como algo más rústico, le metes semejante tocado que parece que vas de gala. Y aparte que ella es una Es que persona es muy eso, o sea, elegante. A mí me chocó pues bastante, porque aquí le normalmente en patinó, ¿eh? alfombras rojas o así suele acertar bastante, o sea, va siempre muy lucida, un nada que le pones y ella es bellísima. Entonces, de repente, la cagó de forma soberana. Y luego la que se va creyéndose que la han invitado a una boda Lee, ¿qué dices tú? A ver, ¿llevas un sari o qué carajo es esto? Efectivamente, no, no sé, yo creo que lo lleva. O sea, ella se equivocó yo creo que tenía esa, o sea, debió traspasar como los portatrajes. Y ahora cuando tengamos la semana que viene la entrega de la fiesta de inspiración hindú de tu,
Ella va a ir con el vestido boho chic de la boda en Vicenca, ya verás. Eso es que Y te luego pongo ahora en el remata la pelo. boda de las futbolistas Alba Redondo y Cristina Monleón. Qué bueno. Parecen No vamos a escapadas del hacer, no vamos a psiquiátrico. hacer, no vamos a hacer el comentario de No, es que turno, mira, voy a pero bueno. enfocar. O sea, vamos a ver. Este momento, alguien me lo explica. Que parece que se han escapado corriendo del psiquiátrico y de repente está la enfermera esperándoles en la lejanía. Pensando, pobre ilusas. Hombre, es que ¿qué forma de vestidos son estos? Ah, ¿Qué le queda grande en la manga? Bueno. bueno, Es que un a ver, Cristo. ¿sabes qué? Y luego el momento Spice Girls, que se han puesto unos pantalones con abertura y raja. Bueno, es que esto hay que enfocarlo, ¿eh? No, mejor no lo enfoques, que nos cancelan el programa. Es que, a ver, aquí ya salidas del psiquiátrico para celebrar que por fin se han escapado. Y de repente aquí, o sea, es que este momento de las rajoncias, bueno, es que yo, o sea, sobra. Por favor, no. Bueno, y el Totalmente. caballo No, porque albino. ahora es que ahora se puso de moda que todo el mundo Un lleve caballo como un albino animal. con unos ojazos el caballo, pero espectacular azules, ¿eh? No, sí, sí, pero ahora parece que Es lo si te único casas bonito. y no echas a volar unas palomas. Porque es... No, no tienes un show de caballos, no entras en burro a la boda. Todo ese tipo de cosas. Parece que ya la boda es menos, o sea, hay que alquilar un zoológico. Y aquí tenemos otra boda que seguro que a ti te encanta, sobre todo el novio, porque el de Giacomo Agostini, el piloto de No lo- motociclismo. Ja, Ah, sí, ya Giacomo. sé, bueno. Bueno, A ver, es más tradicional esta boda, evidentemente. sí, sí, sí. A mí el reportaje que me fascina es de esta semana es el de Doñana. O sea, el duque de Calabria, el de las bodegas González Vías, No, a ti el que te safari, gusta, a ti el que te safari gusta fotográfico en es el de la Doñana. O sea, revista Vogue, que no, aquí no la tenemos, nos tienes que perdonar porque por la supuesto. Junta nos ha dado el presupuesto suficiente. Luego pasaremos a adquirir más revista Vogue. Pero en esa revista le hicieron un reportaje a, Inédito, porque nunca habla para medios. efectivamente, al el Duque de Alba y a la No, Sofía el de Huéscar, el de de Huéscar. Huéscar. Bueno, es que es el de hijo del de la de Alba, evidentemente. Pero Claro. bueno, los duques de Huéscar, que está la Palazuelo, y el otro, que el otro tiene el nombre de Fernando. Fernando. Pues Fernando, encantado. Fernando Entonces, Fitzjames. Fernando hizo con su mujer, Sofía Palazuelo, que la adoramos, que no puede ser más ideal esa niña, un reportaje hablando del nuevo perfume que presentan. Bueno, que me parece Porque como francamente de tienen tiempo libre, palote. dijeron, no, hacemos un perfume y ya está. Y Un mañana haremos perfume, un jabón, 4. pasado mañana haremos, yo qué sé, abriremos una marca de vinos o algo. Sí, no, ya tuvieron Alba Fine Foods y la echaron al traste porque la había hecho su tío Cayetano y bueno, pues parece ser que rey muerto, rey puesto y entonces este tipo de iniciativas que no vienen de la matriz de la casa de Alba, pues como que no se ven con buenos ojos y la decidieron liquidar ahora como 2 meses o 3. Claro, y a ti te encantó Pero ese reportaje. ahora Cuéntanos. están con el tema de los perfumes, o sea, yo sinceramente era lo que me faltaba ya por ver, la verdad, o sea... No, y por comprar, que aparte tú eres un apasionado del No, tampoco, perfume. sí, pero tampoco creo que me lo compre, o sea, no veo yo qué me pueda aportar, ¿sabes? O sea, los tendré que oler y todo más, porque evidentemente oler los hay que oler. Pero como que digo, o sea, es que es como que esta gente que pinta sacando un perfume. Entonces me Entonces deja... pegaría más, si me apuras, una colección cápsula de Fernando Fitzjames Stewart y Sofía Palazuelo con scalpers o algo de ese palo, ¿sabes? Que no que ahora saquen de mutuo propio unos perfumes. Es que me parece lo más random. Es como si de repente sacasen, no sé, cualquier otra cosa, o sea, muebles. ¿Qué me No sé, importan a pero a mí ver, los muebles de entonces esta el gente? reportaje es este, El reportaje es estupendísimo, unas fotos unas fotos ideales. ideales, ideales. Y claro, Alberto, evidentemente, vio aquí al duque de Huéscar y dijo, ¿qué es esto? Por supuesto, porque ¿qué es esto? Porque él nunca sale en medios así Y como... pone, hubiera sido muchísimo más fácil en generaciones anteriores ir vendiendo cuadros y comprarse la mejor casa de Sotogrande, un barco
el chufufú o hacerse sus viajes y vivir sin trabajar. Pero no te puedes dedicar aquí a vivir como un cura a costa de vender para pagar facturas. Declaran en exclusiva es que a Vogue España los duques de Huesca, Sofía Palazuelo y Fernando y James Stewart. Con motivo del lanzamiento de su nueva firma de alta perfumería. Pues chica, ellos hacen perfumes y ya está. Y mañana se cansarán, cerrarán o los dejarán de hacer y luego harán otra cosa, porque la gente que tiene dinero es así. Se aburre muy fácil. Sí. No, sí, ellos están metidos muy en el patronato de la Fundación Casa de Alba, con todo el tema de las exposiciones y todo más. Bueno, pues mira, algo habrá que hacer, ¿no? No, claro. Y poco más, la verdad. Que tenía que comentar algo y no me acuerdo, pero bueno, como siempre, quedará para la semana que viene, lo anotaré y lo comentaremos. Y no sé si tú tienes algo más que comentar. No, porque bueno, del tema de la casa, más bien la entrevista la casa bien, ha servido para... No, la casa es correcta, pero ha servido para que él promocionara su libro, evidentemente. Pues como decía el gran... que no me acuerdo de quién era, pero ahora he venido aquí a hablar de mi libro. Ay, Paco, no. Ay, cuando fue la entrevista con la de Gran Hermano, con Mercedes Exacto, Milá, con sí. Mercedes Milá. Paco, no. Venga, Álvaro, échame ahí el cable, que eso es más de tu época. Por no llamarte viejo, ¿eh? Mercedes Milá... No, coño, pero La Máquina de la Verdad es un programa más de la época de Álvaro que mía, lo siento. Fernán Gómez, ¿no? No. Ay, creo que sí, ¿eh? No, yo creo que Espera. no. Pero bueno, la verdad te voy a comentar una cosa, y es que estos días estoy dándome a las piedras de Santiago, pero en la nevera. O sea, porque aquí en Madrid hace un calor del demonio y como las tenga fuera de la nevera, me las como a cucharadas. O sea, sí que es Fernando Fernán Gómez. Ah, bueno. Pero bueno, no, a ver, lo del tema de las piedras a mí me pasa lo mismo, que ya le encargué unas cajitas para Coruña, porque digo yo es que no puedo, o sea, solo con venir el viernes a la radio y comerme aquí unas piedritas, porque date cuenta que, o sea, ahora con el buen tiempo lo que apetece es chocolate, y más con la bajada de azúcar que hay. Un chocolate, pues cuanto más negro mejor, y un negro siempre entra. Sea como sea. ¿Cómo dices? Y en Piedra de Santiago aún entra y más a gusto. Entonces nada, pues de aquí nos despedimos una semana más. A ver si nos traemos a una oyente de confianza, nuestra queridísima Lola Otero. A ver si entra en algún momento y se anima. Aunque como somos muy deslenguadas, tiene un poco de miedo. Pero ya le hemos dicho que, chico, aquí profesionalidad siempre, 100%. Entonces, que con por supuesto, la que nos caracteriza, profesionalidad y rigor. Sí, sobre todo rigor. En resumen, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por escucharnos aquí nuestras idas de olla. Hasta el viernes que viene. Sean felices una semana más. Chao. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind.